perfecto en tu palabra. Vivimos en una época donde todo el mundo tiene algo que decir, pero no todo lo que se dice tiene peso. Hay opiniones como hojas secas, vuelan, hacen ruido, pero no alimentan. Hoy te quiero llevar a un contraste profundo, casi incómodo, pero necesario, porque el mundo habla fuerte, habla en redes, en tendencias, en consejos rápidos, en frases motivacionales que suenan bien, pero que muchas veces están vacías por dentro. El mundo te dice, sigue tu corazón, aunque tu corazón esté herido. Te dice, haz lo que te haga feliz, aunque eso te destruya después. Te dice, eres suficiente, pero no te enseña cómo sostenerte cuando te rompes por dentro. Y en medio de ese ruido, Dios no compite en volumen. Él no grita, pero su voz permanece. Su palabra no es una opinión más, no es una sugerencia, no es una emoción pasajera, es perfecta. Y aquí es donde comienza la tensión, porque cuando escuchamos que algo es perfecto, inmediatamente pensamos, entonces no es para mí, porque nos sentimos imperfectos, inestables, cambiantes. Y sí, lo somos, pero justamente por eso necesitamos algo que no cambie. La palabra de Dios no fue diseñada para adaptarse a nosotros, sino para formarnos. El mundo quiere moldear la verdad a su conveniencia. Dios quiere moldearte a ti conforme a su verdad, y eso incomoda, porque la palabra no solo consuela, también confronta, y no solo abraza, también corrige, no solo anima, también revela. Y aquí hay algo muy poderoso que muchos pasan por alto. La palabra es útil, no es decorativa. No es un adorno espiritual para sentirte bien los domingos, es una herramienta viva. Sirve para enseñarte cuando no sabes, sirve para redarguirte cuando te estás desviando, sirve para corregirte cuando ya te caíste, y sirve para instruirte para que no vuelvas a caer. Es decir, no importa en qué etapa estés, la palabra ya tiene una función para ti. Pero aquí viene la pregunta incómoda: si es tan útil, ¿por qué muchos siguen viviendo como si no la necesitaran? Porque usar la palabra implica algo que el mundo evita a toda costa: rendición. El mundo quiere información, Dios quiere transformación. El mundo quiere que sepas más, Dios quiere que seas diferente. Y eso cambia todo, porque tú puedes conocer versículos y seguir igual. Puedes escuchar predicaciones y no moverte ni un centímetro. Puedes incluso hablar bonito, pero vivir vacío. La diferencia no está en escuchar la palabra, sino en dejar que la palabra te atraviese. Porque la palabra no es un espejo que solo refleja, es un bisturí que corta con precisión. Te muestra lo que eres, pero también te revela lo que puedes llegar a ser. Y aquí es donde entra el tema de la perfección. Cuando la Escritura habla de que la palabra nos prepara perfectamente para toda buena obra, no está hablando de perfección estética, está hablando de madurez, de integridad, de estar completos. Es como si dijera, nada te va a faltar para hacer lo correcto, si dejas que mi palabra te forme. Imagínate eso, un mundo lleno de incertidumbre y una fuente que te equipa completamente. Un corazón lleno de dudas y una voz que te da dirección. Una vida llena de errores y un camino que te enseña a caminar distinto. Pero hay un detalle, y este es crucial: la palabra no actúa automáticamente. No es magia, no es repetir frases, no es tener una Biblia abierta en casa como un amuleto espiritual. Es relación. La palabra funciona cuando la escuchas, pero sobre todo cuando la obedeces. Y aquí es donde muchos se detienen, porque obedecer implica morir a ciertas cosas, a tus impulsos, a tus argumentos, a tu orgullo. Y el mundo no quiere morir, quiere justificarse. Por eso el mundo adapta la verdad. Dios no adapta nada, Él transforma. Y entonces comienza un proceso hermoso, pero incómodo. Empiezas a darte cuenta de que no todo lo que sentías era verdad, de que no todo lo que pensabas era correcto, de que no todo lo que querías te convenía. Y lejos de destruirte, eso te libera. Porque la verdad no te encierra, te ordena, te coloca en tu lugar correcto, te alinea, te da dirección. Es como cuando un instrumento desafinado finalmente encuentra su nota exacta. Deja de sonar caótico y comienza a tener sentido. Así es la vida cuando se somete a la palabra.
dejas de improvisar y empiezas a construir. Dejas de reaccionar y comienzas a responder con sabiduría. Dejas de vivir por impulsos y empiezas a vivir con propósito. Y aquí hay algo que quiero decirte con claridad. La palabra no te quita libertad, te enseña a usarla correctamente, porque el problema nunca ha sido que tengamos libertad. El problema es que no sabemos qué hacer con ella. El mundo dice, haz lo que quieras. Dios dice, haz lo que te edifica. El mundo dice, siente primero, piensa después. Dios dice, renueva tu mente y tus emociones se alinearán. El mundo dice, no pasa nada. Dios dice, todo tiene consecuencia, pero también hay redención. Y en ese contraste tienes que decidir a quién vas a escuchar, porque no puedes vivir guiado por dos voces al mismo tiempo. O te formas con la palabra, o te fragmentas con el ruido. Y sí, al principio es difícil, porque la palabra no siempre te va a decir lo que quieres escuchar, pero siempre te va a decir lo que necesitas. Y eso con el tiempo se vuelve un ancla. Cuando todo se mueve, la palabra permanece. Cuando todo cambia, la palabra sigue firme. Cuando tú mismo dudas, la palabra no tiembla. Y entonces algo empieza a pasar dentro de ti. Empiezas a confiar más en lo que Dios dijo que en lo que tú sientes. Empiezas a responder con verdad en lugar de reaccionar con emoción. Empiezas a caminar con dirección en lugar de perderte en decisiones impulsivas. Y eso es madurez. Eso es ser perfeccionado. No significa que no falles, significa que ya no vives igual después de fallar. No significa que no tengas dudas, significa que sabes a dónde regresar. No significa que seas impecable, significa que eres transformable. Y ese es el poder de la palabra. No te deja igual. Si la escuchas de verdad, te cambia. Si la aplicas, te forma. Si la obedeces, te prepara. Y entonces empiezas a vivir algo que el mundo no puede entender. Paz en medio del caos. Dirección en medio de la confusión. Firmeza en medio de la presión. Porque ya no estás reaccionando a lo que pasa, estás respondiendo desde lo que Dios dijo. Y eso es vivir perfecto en su palabra. No es ausencia de errores, es presencia de verdad. No es control, es dependencia correcta. No es perfección humana, es alineación divina. Así que hoy, en medio de tantas voces, haz silencio, pero no un silencio vacío, un silencio intencional para escuchar, no lo que el mundo está gritando, sino lo que Dios ya habló, porque al final todo lo que el mundo dice pasa, pero lo que Dios dice permanece. Y si algo va a formar tu vida, que no sea lo pasajero, que sea lo perfecto, que sea su palabra.